La primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, vamos a leer en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y antes de leer, decirle a nuestros amigos que todavía no conocen al Señor como Salvador, que además de la salvación, el creyente tiene muchos privilegios más, innumerables privilegios espirituales. Y a continuación vamos a leer algunos de ellos. Aparte de la salvación, el Señor quiere ofrecer más todavía a nuestras vidas. Así que estas son palabras escritas para creyentes, pero el Señor nos muestra cómo nosotros podemos también estar en un antes y un después de conocer al Señor como Salvador personal. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como decía, hay un antes y un después de conocer al Señor. Lo hemos dicho otras veces, que no hay persona que nazca cristiana. Como decía una persona, usted no sabe, yo fui criado en las bancas de la iglesia. Así decía, y con eso él pensaba que era creyente. A la pregunta que le hice, pero ¿y cuándo tuvo este encuentro con el Señor? ¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Con qué mensaje? No, pues me dijo, si le estoy diciendo, de pequeñito yo ahí criado en la iglesia. Nadie nace cristiano. Uno puede ir toda la vida a una congregación, a un lugar, como decía este caballero, en la banca de la iglesia, y aún así no conocer al Señor como Salvador personal de su vida. El Señor quiere formar un pueblo, un linaje, y este linaje ha sido escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él ha preparado todo para este pueblo que Él escogió en su Hijo, y quiere que seamos un real sacerdocio. Y tú, amigo, en este momento no eres ninguna de las cosas que aparecen aquí. No eres un linaje escogido, tampoco eres parte del real sacerdocio del Señor, tampoco perteneces a la nación santa de Dios, y tampoco eres parte del pueblo adquirido por Dios. No lo eres. No podemos engañarte. Hay personas que cuando muere alguien y hablan en su funeral, lo envían al cielo. Dice, allá le veremos. Pero sabe que esta persona que ha fallecido nunca reconoció al Señor Jesucristo como Salvador. Aquel predicador está mintiendo. Si una persona no reconoce al Señor en esta vida como su Salvador, no podemos decir que lo vamos a ver en el cielo. Por mucha tristeza que pueda generar en los parientes o en los conocidos, esa persona, si no conoció al Señor y partió de este mundo, se encuentra en un lugar de condenación, en un lugar que la Biblia denomina infierno, en un lugar que en el Apocalipsis, donde estaba mi hermano, hay un lago de fuego y azufre. Pero el Señor quiere lo mejor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos un linaje escogido. Quiere que seamos un real sacerdocio. El libro de los Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel.
era anterior al pueblo de Israel. Y es el sacerdocio de nuestro Señor, según el orden de Melquisedec. Bueno, eso es para otro estudio también. Pero ese es un real sacerdocio. Él quiere un reino de sacerdotes. Quiere que formemos parte de una nación santa. ¿Sabe que la diferencia entre nación y Estado? Nosotros estamos en el estado de Chile. La diferencia con una nación es que la nación no tiene territorio, no tiene límites territoriales. El Señor alrededor de todo el mundo ha formado una nación, y esta nación es una nación santa, y obviamente no tiene límites territoriales, como la religión popular ha querido hacer allí en un territorio. No hay territorio aquí en la tierra que pueda identificar esta nación santa que Dios en su soberana voluntad nos permite participar. Pero si tú no tienes al Señor como Salvador, no eres parte de esta nación. Eres parte de este mundo, de oscuridad, de tinieblas. Y luego dice un pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos de una adquisición, nos estamos refiriendo a una compra. Y Dios, para tener este pueblo, tuvo que adquirirlo, tuvo que comprarlo. Y lo tuvo que comprar a un alto precio. No es un precio que se paga con dinero, no es un precio que se pagó con oro, con plata o con piedras preciosas. Esta adquisición, esta compra que se realizó, fue con algo más precioso a todo lo que he mencionado. El Señor dio su vida allí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa, y aquella sangre es preciosa delante de los ojos de Dios también. Y ese es el precio. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y aquí mismo en Pedro dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Cuál fue el precio? ¿No fue el oro? ¿No fue la plata? ¿No fueron piedras preciosas? Fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero. Ese fue el precio para adquirir este pueblo. Y si tú no has creído en el Señor como Salvador, nuevamente repito, no eres parte de este pueblo, no perteneces a este pueblo. Por mucho que acompañes a este pueblo en las reuniones, por mucho que tengas familiares, amigos en este pueblo, no eres parte de este pueblo. Y eso debiera hacerte pensar. Por lo menos en mi juventud a mí me hizo pensar. Mis amigos eran creyentes, cristianos, y yo no lo era. Y yo lo sentía. El Señor en su misericordia me salvó. Y yo noté esa diferencia, el antes y el después. En otro tiempo, por eso es que habla del otro tiempo. Porque hay un tiempo en que no somos cristianos y hay un tiempo en que sí somos cristianos. Hay un antes y un después. No hay tal cosa que alguien siempre ha sido cristiano. En un tiempo las naciones europeas, los niños nacían y decían, ya este niño es cristiano. Y lo pasaban por agua, es cristiano, desde su niñez. No, amigo, amiga. Hay un momento en tu vida en que tú te enfrentas a la situación. Yo no soy hijo de Dios. Mis pecados no están perdonados. No soy parte del linaje escogido de Dios. No tengo parte en este real sacerdocio.
no pertenezco a esta nación santa, no soy parte del pueblo adquirido por Dios. Tienes que enfrentarte a esta realidad, no eres parte. Pero Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor nos tomó, nos salvó y nos ha hecho parte de todo esto que mencionamos aquí. Y con un propósito, porque el creyente tiene un propósito. No es que nos salvamos y nos quedamos sentados en nuestros laureles. Nos quedamos en un reposo absoluto. Somos salvos por fe y no por obras. Entonces no hacemos ninguna obra. No, no se trata de eso. El creyente es salvado con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo dice ahí el versículo. Pueblo adquirido por Dios para, ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí se está refiriendo el versículo a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno como Él, ninguno con sus virtudes preciosas, con su carácter perfecto, ninguno como Él. El mismo Pedro nos dirá acerca de su vida, de su persona, como Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el Señor, sus virtudes, su carácter, su persona, sus palabras, palabras de vida eterna, sus miradas que vemos en la Escritura, sus manos levantadas a los cielos, sus pies preciosos anunciando el Evangelio de la paz, sus oídos escuchando solamente la voz del Padre y su boca hablando lo que el Padre primeramente le había dicho. Todo Él, todo el Señor Jesucristo es precioso para los que creemos. Aparte de su carácter, de sus virtudes, Él es precioso, ha derramado su preciosa sangre para adquirirnos, para comprarnos a un alto precio. Su sangre derramada y en la cruz del Calvario es más preciosa que el oro, que las piedras preciosas, que la plata, que todo lo que tú te puedas imaginar. Y si eres salvado, si eres creyente, tienes un propósito. Tienes un propósito. Anunciar lo que estamos haciendo ahora. Anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque estábamos en tinieblas. Ningún creyente, ningún cristiano puede jactarse de que es salvado porque su vida es correcta, su vida es buena desde pequeño, ¿no? Si somos creyentes porque en un momento de nuestra vida nos vimos perdidos, rumbo a la condenación. Y recuerdo aquel día, incluso mis manos apretaron el respaldo de la banca porque sentí la necesidad de salvación. Me vi perdido, rumbo a la condenación, al infierno, que si moría ese mismo día iba al infierno, a la condenación. Señor, sálvame, no quiero ir a ese lugar. Gracias por tu salvación, por tu obra. Venid a mí, los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No te gustaría tener descanso en tu alma, pertenecer a este linaje escogido, pertenecer a este real sacerdocio, pertenecer a esta nación santa, ser parte del pueblo adquirido por Dios? Qué tremendo todo lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, pero este mundo no quiere permanecer en oscuridad. La oscuridad de este mundo
nubla todo lo que podamos querer ver de la preciosidad, de lo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.